Kichawi Sampi Saranta Kipurillari, Bolivia, TV Intadiri, Barca Barcachirak, Jacalhuarajam, municipio de Caranavi, Barca Cabawa, Aruski Pauimpi por Raquiñari, Doblejetasiwa, Gilata Juan Carlos Bolira, Cupaja, corresponsal, acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena, Yatirraquihuaca, municipio Barcanua, Jutiri Paya, Coraquiquimsa, Pusi, Huracán, octubre, Paxidja, Dairikuti, Expo Caranavi 2023, Catuchabe Japaseri, Sasida Wasaraki, Catoquetua, Jubaracaro, Awil, Awayap Harakita, Acalhuan Casero. Cabajan aquí por Arunt Asiñari, Gilata Juan Carlos Cupampi. Hermano Juan Carlos, te estamos escuchando. Adelante. Muchas gracias, Gilata Edwin. De esa manera, nosotros un saludo cordial siempre desde la capital cafetalera de Bolivia, en donde prácticamente estamos con un invitado, en este caso, para una actividad importante que se viene, Gilata Edwin, ya en este mes de octubre, inicios de este mes de octubre, que se va a venir esta actividad importante que es la Expo Caranavi en su primera versión en esta gestión 2023. Para ello, nosotros tenemos acá a nuestro invitado, a Jorge Cuba, quien es el responsable de este evento que se va a desarrollar acá en la plaza principal de Caranavi. Una actividad importante que se viene, por supuesto, en el mes de octubre, a inicios del mes de octubre, donde se va a dar esta Expo Caranavi en su primera versión. Muy buenos días, Jorge, adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los que nos están viendo. Esta actividad, esta Expo Caranavi, está realizando en su primera versión. Acá está a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi mediante la Secretaría Municipal de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente. Entonces, esta actividad se va a realizar el 2, 3 y 4 de octubre acá en la plaza principal. Entonces, tenemos como actividades principales la gastronomía, que queremos mostrar a nivel departamental, a nivel local, la gastronomía que tiene Caranavi. También estamos con el tema de turismo, tenemos varios atractivos turísticos aquí en nuestro municipio. También vamos a mostrar todo el potencial agrícola, agropecuario que tenemos, exponiendo todos los productos, ¿no? También va a estar la parte principal, que es el café. Van a participar las cafeterías, va a haber para degustar todos los tipos de café, tanto caliente y frío. También estamos invitando a las industrias que estén relacionadas en mejorar la producción agrícola. Entonces, estamos también con la parte de medio ambiente, que es lo más primordial, ¿no? Entonces, toda esta actividad se va a realizar en la plaza principal. Bien, Gilata Edwin, de esa manera estamos conversando acá con el responsable de la Expo Caranavi en su primera versión en esta gestión 2023. Jorge, ¿cuándo se va a iniciar este evento? ¿De qué día prácticamente va a arrancar con esta actividad? Estamos inaugurando el día lunes. Por la tarde va a ser la inauguración. Entonces, mayormente las actividades se van a realizar a partir de las 4 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Esto debido a, ustedes saben muy bien que el clima es acá un poco demasiado la calor, ¿no? Entonces, pero en sí va a haber otras actividades en la parte del día, como ser tueste artesanal, va a haber algunos concursos que se está programando, el mini chef también. Vamos a tener la visita de varios participantes a nivel local y nacional, también se puede decir, ¿no? Bien, esta actividad, Jorge, se va también tratar punto importante como es el tema del café, donde más que todo va a resaltar en esta actividad en la Expo Caranavi. Sí, mayormente nuestro fuerte es, como somos capital cafetalera de Bolivia, entonces aquí producimos la mayor cantidad de café. Entonces tenemos varias asociaciones, tenemos cafeterías que van a estar demostrando, haciendo degustar todo el café que se produce en Caranavi. Lo que anteriormente se hacía es netamente exportación, ahora estamos incentivando al consumo interno, ¿no? Entonces por eso tenemos como unos 15 cafeterías que van a estar en la plaza exponiendo todas las bondades del café. Bien,
Jorge, también se va a desarrollar en este caso la Miss Café, que prácticamente es una actividad importante que también va a estar parte en la Expo Caranavi. Por esta vez no creo que podamos realizar esta actividad, esto lo vamos a hacer yo creo que en el aniversario de Caranavi. Entonces, por la premura del tiempo estamos un poco suspendiendo esa actividad, pero va a haber otras actividades relacionadas al café, como le estaba mencionando, el tueste del café, va a haber noches culturales, va a haber las danzas del café que van a ir demostrando algunos colegios, universidades, van a participar. Bien, ¿qué más se va a mostrar en esta Expo Caranavi? Algo resaltante también, por supuesto, luego del café, lo que es más importante acá del norte del departamento de La Paz. ¿Qué es otras cosas más que se va a mostrar en esta Expo Caranavi? Lo más resaltante va a ser el circuito turístico. Cada día que pasa estamos descubriendo algunas cascadas, algunos centros turísticos, ¿no? Tenemos varias alternativas, entonces se va a mostrar todo esto en la feria y aparte de eso estamos en el cuidado del medio ambiente, también tenemos va a haber varios stands que van a estar exponiendo sobre este tema, ¿no? Bien, Jorge, tal vez dar siempre a conocer esta Expo Caranavi en su primera versión que se está iniciando en esta gestión 2023, ¿de qué fecha a qué fecha se va a llevar a cabo esta actividad? Bueno, estamos empezando el día lunes 2 de octubre, el 3 y el 4 es la clausura, ¿no? Entonces, queremos invitar a todas las personas que estén interesadas a participar en los distintos rubros. El costo del stand no tiene ningún costo, pueden inscribirse, pueden llamarnos a los números de referencia que vamos a dejar enseguida y que estén dispuestos a participar. Nosotros vamos a entregar una casamata de 3x3 para que ustedes puedan exponer sus productos y podamos mostrar, digamos, el potencial que tiene cada uno. Bien, Jorge, en este caso también vale recalcar nuevamente dónde se va a desarrollar esta Expo Caranavi en su primera versión. Bueno, va a ser acá en la plaza, ¿no? En la plaza principal, vamos a cerrar todas las calles de alrededor, va a estar en las 4 calles de la plaza principal. Vamos a hacer por sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de gastronomía va a estar en la calle que está a la iglesia, el sector agropecuario va a estar en la calle Bolívar, industrias va a estar acá cerca del 8 en la plaza principal, turismo y medio ambiente va a estar en la calle Batallón de Ingenieros. En esa forma estamos ordenando un poco. Yo creo que hasta el día de mañana vamos a tener la ubicación ya con los números de stand para poder entregar a los participantes. Bien, para esta actividad, para esta Expo Caranavi, en su primera versión, tal vez hay invitados especiales, tal vez en la inauguración, en la clausura, Jorge. Sí, hemos invitado a los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, hemos invitado a varias instituciones que van a estar en la inauguración, tanto en la clausura. Estamos invitando a nuestro diputado Andrés Flores, a nuestro senador Félix Acti. Yo creo que nos van a confirmar estos días su participación, ¿no? Entonces va a haber nada más afluencia de participantes y de invitados especiales, sobre todo en la clausura, ¿no? Entonces, esa noche de la clausura también vamos a hacer como estaba mencionando, va a haber noches culturales, vamos a mostrar la danza del café y algunas danzas más que resalta Caranavi, ¿no? Bien, Jorge, bien, una actividad importante que se va a llevar en el mes de octubre. La primera versión, Jorge, ¿no? De esta Expo Caranavi. Sí, es la primera versión. Anteriormente hacíamos la Expo Norte, entonces siempre se encargaba el gobierno municipal. A causa de la pandemia lo hemos suspendido por dos años, entonces ahora estamos queriendo retomar para mostrar el potencial productivo que tiene Caranavi. Bien, de esa manera, Gilata Edwin, estamos conversando con el responsable de la Expo Caranavi, Jorge Cuba, quien prácticamente está dando ya a conocer sobre esta actividad que se viene en el mes de octubre, a inicios del mes de octubre, donde va a arrancar, por supuesto, la Expo Caranavi en su primera versión en esta gestión 2023. Eso es, Gilata Edwin, volvemos al estudios. Ukabatwa municipio de Caranavi, Toquitpacha, Ruski, Pawi, Jacalhuana, Utkaski, Zapa, Jueves, Urakawa,
Akere peos Bolivia toqina yatir da cam hiktap taweja utjaraki. Jutiri paya kubra kimsa pus uruna ka octubre paxira nairire expo Caranavi hatuchawi hapasiri sasiri wa para caja sawaya jaraki toqina ja gastronomía turismo agropecuaria café ukatja cultura kabaraki medio ambiente amtara katwa uyas ayawe jutkawayari sasinsa awilla wayap jarakiwa. Para ya terminar, hermano Juan Carlos, ¿qué más tenemos desde allá? Adelante. Bien, continuamos, Gilata Edwin, con la entrevista con el Jorge Cuba, quien es responsable de la Expo Caranavi en su primera versión en esta gestión 2023. Jorge, haremos la invitación para esta Expo Caranavi que se va a desarrollar acá en la ciudad de Caranavi. Bueno, queremos invitar a todos a que puedan formar parte de esta Expo Caranavi 2023 en su primera versión. Quedan cordialmente invitados, nos pueden llamar a los números 7400-4806 para poder inscribirles y puedan ser parte de esta expoferia que se va a hacer en grande el evento, ¿no? Entonces, muy cordialmente los invitamos a todos y también de la misma manera puedan conocer nuestros atractivos turísticos que tenemos en Caranavi. Bien, Jorge, ¿hasta cuándo se pueden inscribir para esta actividad que se va a desarrollar? Bueno, estamos programando la inscripción hasta el día viernes, cosa que podamos tener todo listo para que el día lunes podamos arrancar con Expo Norte, con todos los stands acomodados y ubicados todos los participantes. Bien, se va a visitar también, ¿no? En el tema de turismo, como hemos mencionado, se va a visitar lugares donde hay prácticamente acá en Caranavi, lugares turísticos atractivos que prácticamente serán visitados tal vez. Sí, eso está a cargo de la unidad de turismo. Vamos a mostrarles en los stands y de paso van a haber visitas, se va a poder ir a ver los cafetales, o sea, es una interesante actividad que se va a realizar, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones como ser el Rincón del Tigre, Cascada Quijarro, Cajones, tenemos varios atractivos turísticos que van a poder visitar en esos días. Bien, impresionante, obviamente, en el tema de turismo, prácticamente donde Caranavi ya va resaltando en estos últimos años, por supuesto, acá en la capital cafetalera de Bolivia. Nosotros, de esa manera, hemos conversado con el responsable de la Expo Caranavi, Jorge Cuba, donde nos ha dado a conocer y la invitación, por supuesto, para este 2 de octubre, donde va a iniciar esta Expo Caranavi en su primera versión en esta gestión 2023. Y la TEDI, nosotros con ese volvemos hasta Estudios Centrales. Ucabat Waj, municipio de Caranavi, Toquetpacha, Aruskip, Ahueraktar, Barcachedac, Ucabaja, Huaracasa, Jawilt, Aritab, Jaractawa, Acaba Catucha, Huiracampejas, Kiricabawa, reactivación económica, Colquetoque, Giltawejutki, Patoquero Sach, Amans, Atarak, Ucabaja, Expo Caranavi, Atahacha, Catucha, Ucapuri, Wayap, Hayari, la ciudad Huaracarusa, Sarita, Jaracta. Huaracap, Tucayara, Kawakichawi, la Campeja, Yak, Urucabaya, Hikisincapa.